¿no? Si vemos la curva sigmoidea a 43 grados se va hacia el lado derecho, mientras que cuando tenemos hipotermia se va hacia la izquierda. Que es decir, que el efecto Bohr hace referencia a la entrega de oxígeno, es la entrega de oxígeno en aquel lugar donde hay menos oxigenación, obviamente, y mayor contenido de CO2, mayor acidez, ¿no? Este efecto se da principalmente en los tejidos, ¿no? Y esto es bien preguntado. O sea, el efecto Bohr no se da en los pulmones, el efecto Bohr se da en los tejidos, ¿no? Y hay algunos factores que lo estimulan, como en este caso ustedes pueden ver la temperatura. Como ustedes pueden ver en el diagrama del efecto del pH, a pHs ácidos también tiende a estimularse más el efecto Bohr, ¿no? Es decir, tiende a que determinadas situaciones lleven la curva de oximoglobina hacia el lado derecho, ¿ya? Entonces no vayan a pensar que la, la curva de oximoglobina tiene que ser estática. La curva de oximoglobina es dinámica. El efecto que se vaya a la derecha quiere decir que se da en situaciones en las cuales el oxígeno tiene que ser entregado. Y cuando la curva se va hacia la izquierda es cuando el oxígeno más bien es retenido por la hemoglobina. Es decir, cuando la curva de la oximoglobina se va hacia la derecha, la hemoglobina pierde afinidad por el oxígeno. Y cuando la curva de la oximoglobina se va hacia la izquierda, la hemoglobina gana afinidad por el oxígeno. Eso puntualícenlo bien. Una cosa es ganar afinidad y retener el oxígeno, y otra cosa es perder afinidad y entregar el oxígeno. El efecto de Bohr habla de esa pérdida de afinidad de la hemoglobina por el oxígeno en lugares donde hay mayor temperatura o pH o mayor concentración de CO2. Efecto Bohr en los tejidos. Si ustedes ven ahí abajo, ven la ecuación de Henderson-Hasselbalch, ¿no? Que el pH es igual a la constante 6.1, que es una constante del bicarbonato, más el logaritmo de bicarbonato, ¿no? Riñón, que el bicarbonato es riñón, porque se reabsorbe en el riñón, sobre 0.030 PCO2, que es la constante de dilución del gas CO2, ¿no? Repito, la ecuación de Henderson-Hasselbalch expresa la constante 6.1, ¿no? Más el logaritmo de la concentración de bicarbonato sobre la constante de dilución del PCO2, ¿no? Que es 0.1 por la concentración de el CO2, oxígeno como tal, ¿no? Este es fácilmente explicable. No tengo un plumón a la mano, pero lo podemos entender. Normalmente, muchachos, y se los explico así rápido, normalmente, y todos atentos, ¿sabes? Lo voy a explicar una vez porque esto probablemente pregunte, ¿no? Sobre la ecuación de Henderson-Hasselbalch, ¿ya? Normalmente la constante 6.1 no la tomamos en cuenta, olvídensela porque es totalmente constante. Lo vamos a separar de nuestra mente y lo vamos a guardar para el final. Esto es como si fuera pH. Yo siempre les digo, todo lo que es física o química o físico-química lo vamos a emplear en las ciencias médicas, en fisiología, pero olvidémonos de potenciales, de eso, es interpretativo, ¿ya? O sea, aquel alumno que entiende la matemática, la física y la química en la interpretación de la fisiología, ese va a sacar 20, 18, más que la nota va a entender el curso. Esta fórmula lo que nos quiere decir es que el pH es igual, esta constante la separamos de nuestra mente y vamos a entender que el pH es igual al logaritmo de riñón sobre pulmón. Se acabó el asunto. Esa es la ecuación de Henderson-Hasselbalch. El pH es igual al logaritmo de riñón sobre pulmón, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto de riñón? Que es el riñón es el bicarbonato. ¿Por qué? Porque ahí se reabsorbe a nivel renal. Se secreta y se reabsorbe. Lo va regulando el riñón. Y pulmón porque está relacionado con la presión de CO2. O sea, esa presión de CO2 tiene que estar multiplicado como cualquier gas, como estamos hablando de diluciones, por su constante de dilución, que del PCO2 es 0.03, mientras que el oxígeno hemos hablado que es 0.003, ¿no? Pero en este caso sería pH igual a
riñón, que es bicarbonato sobre pulmón, y pulmón es 0.03 por la presión de PCO2. Normalmente, ¿cuánto es el bicarbonato? 24, ¿no? De más o menos 24 es promedio, ¿no? De 22 a 26 es lo normal. Y el PCO2 es más o menos 40, de 40 más o menos de valores 40, ¿no? Y si vemos una relación entre 24 y 40, ¿no? Nos puede llevar al error. Pero si multiplicamos el 0.03 sobre, todos van a multiplicar ahorita, van a multiplicar. Yo les digo que la relación del pH es igual al logaritmo de 20 sobre 1. Se acabó el asunto. ¿Cómo llego a eso, doctor? La relación de bicarbonato sobre PCO2 es 20 sobre 1. ¿Pero cómo? Muy fácil. El bicarbonato es 24 y el PCO2 es 40. Todos con su calculadora en mano. Yo pongo en el numerador 24 y en el denominador 40. Pero ojo, 40 es un gas, el PCO2 es un gas y el gas lo tengo que multiplicar por su constante de dilución. Me multiplican, por favor, arriba en el numerador 24 y abajo 40, que es el PCO2 por su constante de dilución. Me dicen, por favor, tienen un minuto. ¿Lo hallaron o no? A ver, Jesús, ¿cuánto sale? Doctor, sí, bueno, si se divide 24 entre 40, pero a ese 40 se le multiplica por su coeficiente que entiende es el 0.0301, Ajá. acá me sale 19,93. 24 en el numerador y abajo vas a multiplicar 0.03 por 40. Deja la ecuación como tal, no es matemática, es interpretación. Vamos, 24 arriba y abajo, ¿cuánto sale? Vamos, chicos, vamos, así no van a aprender, ¿ah? Abajo sale 1,204, doctor. 1,2, 04. 1,204. Ya, listo. Y arriba 24. Mi pregunta es, si tú multiplicas 20 por 1,204, ¿a cuánto te sale? ¿A 24 no? Sí, Listo. 24,08. Entonces la relación es 20-1, pues, doctor. ¿Ya? Entonces, ustedes mismos han desarrollado la fórmula en que la relación bicarbonato-PCO2 es de 20-1. Es decir, el pH es igual al logaritmo de 20 sobre 1. ¿Están todos de acuerdo o quién no entendió? Rápido, por favor.
¿Entendieron o no entendieron? La fórmula de Henderson-Hasselbalch es muy corta. Esta 6.1 es una constante y el pH es igual al logaritmo de la cantidad de bicarbonato, que normalmente es 24, sobre el PCO2, que normalmente es 40, pero por su constante de dilución, ¿no? Estas operaciones, sobre todo la del denominador, en relación al valor del 24, es como si estuvieras 20 sobre 1. Es una relación de 20 sobre 1. Es como si fuera 1, 0.02 y lo multiplicaras por 20 y saldría 24, porque el bicarbonato es 24. ¿Me dejo entender o no? ¿Quién no entendió? Eres el único que ha entendido y los demás o no están. Si no, yo acabo acá la clase. Yo acabo acá la clase y la hacemos solamente en la teórico. Continuamos la clase teórica, porque si no van a prestar atención en esto que es tan importante, de verdad que no vamos a avanzar. ¿Qué significa esto? Que el pH es igual al logaritmo de bicarbonato 24 sobre 40 por 0.03. 40 por 0.3 sale 0.12, o sea, más o menos así, ¿no? Y eso es la 20ª parte de 24, por eso que la relación es 20 sobre 1. Entonces, si lo hacemos en resumen total, el pH es igual al logaritmo de 20 sobre 1. El logaritmo de 20 sobre 1 es igual al logaritmo de 20 sobre el logaritmo de 1. El logaritmo de 1 es 1, así que no lo contamos. Se reduce la fórmula pH es igual al logaritmo de 20. ¿Y cómo hallamos el logaritmo de 20? Todos atentos, por favor. El logaritmo de 20 es igual al logaritmo de 2, ¿no? Por el logaritmo de 10. Repito, el logaritmo de 20 es igual al logaritmo de 2 por el logaritmo de 10. ¿Cuánto es el logaritmo de 10? 10 a la 10, el logaritmo de 10 es 1, porque 10 a la 1 es 1. Es 10, perdón. O sea, el logaritmo de 10 es 1, ¿cierto? Entonces queda 1. Todo se reduce ahora que el pH es igual al logaritmo de 2, ¿no? ¿Cuánto es el logaritmo de 2? ¿Cuánto es el logaritmo de 2? 0,301. Y el 0,301 más el logaritmo de 10, que era 1, ¿cuánto es? 1.31, ¿no? O sea, 1.3, ¿cierto? Sí, doctor. Ya, ahora sí súmale los 6.1. ¿Cuánto es todo? 7.4. 7.4. El pH 7.4 es un pH normal. ¿Ya? Eso es desarrollar la ecuación de Henderson-Hasselbalch. No le tengan miedo, es algo muy sencillo. El pH es igual a esa constante 6.1 más el logaritmo de riñón sobre pulmón. Sacamos la constante y el pH va, sacamos momentáneamente la constante porque vamos a sumarlo después. El pH va a ser igual al logaritmo de bicarbonato sobre PCO2, pero el PCO2, acuérdense que tiene su factor de dilución. Esta operación de este numerador sobre denominador, el resultado finalmente es como si fuera 20 sobre 1, porque ustedes mismos lo han sacado. O sea, es como si fuera el logaritmo de 20 sobre 1. El logaritmo de 1 es 1, eso no se cuenta. Entonces, si tú quieres por leyes matemáticas resolver cuánto es el logaritmo de 20, el logaritmo de 20 es igual al logaritmo de 2 más el logaritmo de 10. El logaritmo de 10 es 1 y el logaritmo de 2 es 0.3. Si sumas los dos, te sale 1.3. A ese 1.3, ahí le sumas el 6.1 de la constante. El resultado final del pH normal es igual a 7.4. ¿Se entendió esa parte o no se entendió? Listo. ¿Por qué razón, doctores? ¿Por qué razón les explico esto? Porque
Puede que haya una pregunta en la cual yo diga que la relación del bicarbonato y del PCO2 ya no es 20/1, sino 40/1, 60/1, etc. ¿Y cómo vas a llegar a esa conclusión? Porque no te voy a dar valores normales del bicarbonato, no te voy a dar valores normales del CO2, te voy a dar valores alterados, por ejemplo, en un paciente con una acidosis respiratoria, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, un paciente con acidosis respiratoria. Y podemos hacer la prueba, ¿no? Imagínense que un paciente ha sido pepeado en una discoteca, ¿no? Y le dieron de tomar diazepam, ¿no? Am, va a una emergencia con dificultad respiratoria, ¿ya? Y se encuentra, por ejemplo, con los siguientes valores. Todo el mundo va a apuntar. A ver, por favor, todo el mundo apunte. Ya, es un paciente que ha tomado, lo han pepeado y está en una emergencia, ¿ya? Imagínense que tiene, por ejemplo, un PCO2 en 60. PCO2 en 60, ¿no? Un PCO2 en 60 y un bicarbonato, por ejemplo, lo tiene en 34. Y un bicarbonato en 34. PCO2 en 60 y un bicarbonato en 24. En 34, perdón. Bicarbonato en 34 y PCO2 en 60. Listo. ¿Cuánto de pH creen que pueda tener? Vamos, repito. Profesor, buenas noches, disculpe. Vamos a ponerlo para que sea más fácil, ya, para que sea más fácil, vamos a poner que el PCO2, por ejemplo, cambien de dato, porque hace más difícil que estén sacando, ¿cómo se llama? Que estén sacando, por ejemplo, valores más altos. El PCO2 está en 80, ¿ya? Vamos a duplicar el PCO2, ¿ya? Que el PCO2 esté en 80 y el bicarbonato se mantiene en 24. Listo. ¿Cuánto tiene pH? Listo. El paciente está bien grave, ¿ya? Tiene un PCO2 en 80, PCO2 en 80 y el bicarbonato se mantiene en 24. Listo. ¿Cuánto tiene pH el paciente? Rapidito, un minuto, por favor. Doctor, según la fórmula, el pH sería 7,09. O sea, 7.1. ¿Cómo lo has hallado? Bueno, es primero, como mencionó, la presión del CO2 está en 80 ¿Ya? y la concentración del bicarbonato está en 24. Entonces, en la fórmula sería 6,1 más el logaritmo de la división de 24 entre 80 por el coeficiente de disociación, que es el ¿Ya? 0,0301. Y la calculadora me bota 7,1 redondeando. ¿Ya? Claro, lo que estás haciendo es con calculadora, pero no es necesariamente así. Imagínate que el 24 es como si fuera el logaritmo de 24 arriba sobre 80 por 0.3. ¿Cuánto sale 80 por 0.03? 2.408. Muy bien, 2.408. Con 80, ¿segura? Sí, 2.408. Hay una relación de 10 a 1. Una relación de 10/1, o sea, se fue a la mitad, se redujo esa relación a la mitad. Muy bien, entonces es como si fuera logaritmo de 10. Logaritmo de 10. logaritmo de 1 sobre, perdón, logaritmo de 10. Estamos Sí. claros, logaritmo de 10. ¿Cuánto es el logaritmo de 10? 1. Muy bien, entonces ¿cuánto sale pH? 7.1. Muy bien.
Muy bien, doctora. ¿Quién ha sido? Melissa, ¿no? Sí, doctor. Muy bien, Melissa. Muy bien. No usó ni calculadora con eso. Es 7.1. ¿Y qué significa eso? Que en un paciente que esté en acidosis respiratoria, la relación bicarbonato CO2 aumenta o disminuye. Disminuye. ¿En cuánto? En el ejemplo sería la mitad. En un 50%. Así es, ¿no? Entonces el paciente llega a la acidosis metabólica de esa manera. Igual puede ser para la alcalosis, ¿no? Y pueden hacer ustedes mismos la experiencia de seguir practicando si quieren eso. Pero quiero que se entienda que la relación que siempre se debe mantener para que el pH se mantenga estable es la relación de 20:1. Cuando se altera esa relación por cualquier motivo, ¿cómo se puede alterar esa relación? Porque aumenta el bicarbonato exponencialmente o porque aumenta o disminuya el PCO2. Para arriba o para abajo, esa relación se va a alterar. Se tiene que mantener siempre estable y los mecanismos de homeostasis hacen que esa relación siempre se mantenga estable. Siempre tiene que haber esa relación de 20:1, de 20:1, ¿no? Porque hasta matemáticamente la relación 20:1 te va a salir pH 7.4. Cuando esa relación se rompe, es que va a haber acidosis o alcalosis, acidosis o alcalosis, ya sea metabólica o respiratoria. Eso es lo que trata de explicar la fórmula de General-Hasselbalch, ¿no? El equilibrio, ¿no? La relación que hay entre la proporción de bicarbonato y la proporción de PCO2 que debe tener el medio interno. La relación es de 20:1, ¿ya? Si es pregunta de examen, tal vez le pregunto cuál es la relación normal que debe tener, ¿no? El estado ácido base entre el bicarbonato y el PCO2. Eso tienen que saberlo siempre, siempre. Porque eso es lo normal, de 20:1. ¿Ya? Siguiente. Se entendió esta parte, ¿no? Yo creo que, bueno, veo que algunos sí lo han entendido muy bien. ¿Lo han entendido todos? ¿O hay alguien que no ha entendido resolver bien logaritmos? Porque eso básicamente son cosas de matemáticas del colegio, ¿no? Quinto año. Sí se entendió. Ya, muy bien. Siguiente. Muy bien. Listo. Entonces el transporte de oxígeno está afectado por varios factores. Uno de esos es el desplazamiento de la curva de derecha y hemos hablado que no solamente es temperatura, no solamente digamos, envía la curva de oximoglobina a la derecha o desvía a la derecha la temperatura, el CO2, la acidosis, también la producción del 2,3-difosfoglicerato. ¿Qué cosa es el 2,3-difosfoglicerato? Nada más que un elemento intermedio de la glicólisis, ¿no? Como es un ambiente que tiene poco oxígeno, se necesita formar de manera, de otras fuentes, necesita formar energía, ¿no? El hematín, ¿no? Y produce energía a partir de la glicólisis, ¿no? Entonces, así como la temperatura alta, así como el PCO2 alto, así como la acidosis metabólica, ¿no? También el aumento del 2,3-difosfoglicerato desvía en la curva a la derecha. Miren, y hay otro elemento más que desvía la curva a la derecha. El 2,3-difosfoglicerato es básicamente glicólisis, o sea, la glicólisis desvía la curva hacia la derecha. Ojo, muchas veces los chicos se equivocan cuando decimos el pH bajo, ¿no? El pH bajo. El pH bajo es acidosis y no alcalosis. Ya, todo eso desvía la curva hacia la derecha porque se pierde afinidad de la hemoglobina hacia el oxígeno. Siguiente, por favor. ¿Ya? También con otras formas de hemoglobina. Por ejemplo, la hemoglobina en relación a la mioglobina, por ejemplo. La mioglobina, que es un tipo de hemoglobina que tiene mayor afinidad por el oxígeno, ¿no? Está, digamos, disociando la curva hacia la izquierda en relación a la curva sigmoidea que tiene la hemoglobina como tal. ¿Ya? Son dos tipos de hemoglobina distintas, ¿no? La mioglobina, ¿no? Que es la hemoglobina, que es la proteína
que se encuentra en el tejido cardíaco, obviamente tiene que estar bien oxigenada, bien perfundida, entonces va a tener mucho mayor afinidad por el oxígeno. Su curva es distinta, ¿no? Está tirando más hacia la izquierda que hacia la derecha, ¿no? ¿Se dan cuenta? Más hacia la izquierda que hacia la derecha. Listo, siguiente. Entonces, nuevamente, el efecto Bohr también lo podemos ver en la hemoglobina, ¿no? Miren la hemoglobina fetal con respecto a la hemoglobina materna, ¿no? La hemoglobina fetal, obviamente, tiene una curva más pronunciada, ¿no? Hacia a la izquierda más que hacia la derecha también, ¿no? Entonces, finalmente, ya hemos mencionado que el mecanismo de Bohr es el mecanismo por el cual el CO2 y los hidrogeniones, que son abundantes en el tejido periférico, se unen a la hemoglobina, ¿no? Como tiene mayor afinidad el CO2, y esto hace que la hemoglobina cargada o saturada completamente de oxígeno libere ese oxígeno. El resultado es que la curva se desplaza hacia la derecha. Y vuelvo a repetir, que la curva se desplace a la derecha es positivo para la célula, para los tejidos, y no es algo negativo. Muchas veces se entiende, todo el mundo entiende como si fuera algo negativo, es algo totalmente positivo. Ya, siguiente, por favor. Siguiente. Bueno, entonces el CO2 se transporta también de igual manera en la hemoglobina, ¿no? Esta interacción con el dióxido de carbono es mucho más rápida, ¿no? Se produce principalmente en el tejido alveolar, ¿no? Donde, perdón, en el tejido periférico y se expulsa en los alveolos pulmonares para poder ser eliminado, ¿no? La hemoglobina ligada al CO2 es principalmente su forma desoxigenada, ¿no? Eso es en los tejidos, ¿no? Donde se une a la hemoglobina y entrega el oxígeno, ¿no? Alrededor más o menos del 30% del CO2 es transportado como carbamino. Entonces, cuando hablamos de que ya la sangre oxigenada llegó al tejido periférico, entregó el oxígeno al tejido, debido a que el CO2 se une por afinidad, por alta afinidad a la hemoglobina lleva o transporta este CO2 hasta los alveolos, ¿no? Cuando llega a los alveolos, esta hemoglobina cargada de CO2, en un ambiente rico de oxígeno, ¿no? Esta hemoglobina se oxida con el oxígeno, y al oxidarse con el oxígeno, esta hemoglobina, ¿qué es lo que hace? ¿No? Hace que este CO2 se convierta en ácido carbónico, y este ácido carbónico se disocie en CO2, o sea, en gas y en agua. Y ese CO2 es liberado. Ese CO2 es liberado en los pulmones para su eliminación como tal, ¿no? Se libera y es eliminado por completo por la vía respiratoria, ¿no? Entonces, ese efecto de liberación de CO2 es el famoso efecto Aldane. Siguiente. Siguiente, doctor. Ajá, ese es el efecto Aldane que le decía, ¿no? Y este efecto Aldane se produce, ¿no? Favorecido por la presencia de la anhidrasa carbónica dentro del glóbulo rojo, ¿no? Una vez que la hemoglobina capta el CO2, ¿no? La anhidrasa carbónica lo convierte en ácido carbónico, y ese ácido carbónico luego se disocia en CO2 como tal, ¿no? Para ser eliminado, ¿no? Por la respiración, ¿ya? Entonces el efecto Aldane hace referencia a cuando la hemoglobina oxigenada se vuelve más ácida, ¿no? Y finalmente libera el hidrogenio, ¿no? Los cuales se unen al bicarbonato gracias a la anhidrasa carbónica, y luego se convierte en CO2, que es exhalado por los pulmones, ¿no? Entonces, ese efecto de la anhidrasa carbónica, ¿no? Es importante. De ahí que viene el efecto buffer que tiene la hemoglobina, un buffer intracelular, ¿no? Si se dan cuenta, en el mismo gráfico pueden ver que esa anhidrasa carbónica está dentro de la hemoglobina, ¿no? O sea, su función buffer no es extracelular, sino es intracelular. CO2 más agua, anhidrasa carbónica, ¿no? Bicarbonato,
y el bicarbonato luego se va a separar perdiendo un hidrogenión en ácido carbónico, finalmente en CO2 más agua, ¿no? CO2 más agua. ¿Ya? Entonces, tener en cuenta siempre eso. Tener en cuenta siempre eso. ¿Ya? El efecto Aldane. Porque siempre se pregunta esto, ¿no? La diferencia entre efecto Aldane y Bohr. El efecto Aldane es el efecto que se produce en los pulmones, mientras que el efecto Bohr es el efecto que se produce en el tejido periférico. ¿Listo? ¿Entendido esto? ¿Se ha entendido esta parte o no se ha entendido esta parte hasta ahorita? Listo. Entonces el efecto Aldane, por favor, no vayan a confundirse porque muchas veces se nos queda en la cabeza Bohr, oxígeno, y pensamos que Aldane también es oxígeno. Nunca se olviden, por favor, que Aldane es CO2. Es CO2. ¿Ya? Es CO2. Y se produce a nivel pulmonar, ¿no? Y se produce a nivel pulmonar. Y el intermediario final, el intermediario, ¿no? De esto es la anhidrasa carbónica. Nunca se olviden eso, la anhidrasa carbónica. Como puntos importantes, la anhidrasa carbónica, ¿no? Siguiente, por favor. Ya, este es el transporte de dióxido de carbono, antes del dióxido de carbono en la sangre. Sí hemos visto, bueno, la sangre oxigenada tiene una curva distinta que la sangre desoxigenada, obvio, ¿no? Si se dan cuenta, la sangre oxigenada tiende luego a dirigirse a la derecha porque o sea, dirigir su curva a la derecha porque va a entregar el oxígeno, se va a desoxigenar, y la desoxigenada tiende a irse a la izquierda porque finalmente va a retener oxígeno, ¿no? Y viceversa. Siguiente, por favor. Listo, entonces hasta ahí, por favor, se ha entendido la curva de oximoglobina, ¿no? La curva de oximoglobina es solamente una representación fisiológica de los eventos naturales. El evento natural es que la oximoglobina, o sea, la hemoglobina cargada de oxígeno, siga una curva sigmoidea, en la cual vaya normalmente hacia el lado derecho. Lo normalmente es que vaya hacia el lado derecho en los tejidos y luego vaya hacia el lado izquierdo, o tiende a irse hacia el lado izquierdo en los pulmones, ¿no? A estos dos efectos distintos se les ha puesto un nombre porque son efectos fisiológicos, ¿no? A nivel periférico, Bohr, y a nivel pulmonar, el efecto Aldane, ¿no? Con sus respectivos bemoles. Bohr, oxígeno, entrega de oxígeno, y Aldane, entrega de CO2. Ahora, como ya le hemos dicho, como amortiguador también tiene una función importante la hemoglobina, ¿no? Como tapón fisiológico, ¿no? Y ahí cobra importancia el efecto de la anhidrasa carbónica con ese hidrogenión que viene producto de la oxidación de la hemoglobina. Cuando se oxida la hemoglobina, se genera un hidrogenión que es captado por la anhidrasa carbónica para formar bicarbonato, que luego se va a disociar, ¿no? En ácido carbónico, libera el CO2 para ser exhalado, ¿no? Esto es todo una secuencia natural que se da. Siguiente, ¿no? Hay otros tapones, hay otro tipo de tapones también en la sangre, ¿no? Bicarbonato, que es extracelular, fosfato es extracelular, las proteínas también extracelulares, pero la hemoglobina es el principal buffer intracelular, y su función buffer se la debe a la presencia de anhidrasa carbónica, ¿no? Dentro del interior del es una pregunta de examen, ¿no? La hemoglobina debe su función buffer principalmente a la presencia de la anhidrasa carbónica en su interior, que le permite producir bicarbonato, ¿no? Listo, siguiente. A ver, ya. Esas son la estructura de la hemoglobina y de las proteínas, finalmente, ¿no? La hemoglobina está en la estructura cuaternaria, que se encarga de, cuando se oxida, genera un protón, un electrón, un hidrogenión, perdón, para que finalmente, al oxidarse, sirva para la entrega o al
al ceder ese hidrogeno sirva para la retención del oxígeno, ¿no? Sirve para el intercambio como tal, ¿no? Ya, siguiente, por favor. Este de acá. Ya. Este es con respecto al bicarbonato. Este es importante, chicos. Este es importante porque el bicarbonato se regula en las células renales, ¿no? ¿Ya? Y de acá viene el origen de la interpretación de la fórmula anterior, ¿no? De la fórmula de Hasselbalch, que dice riñón sobre pulmón. Porque quien regula la absorción del bicarbonato es básicamente el riñón, las células tubulares renales. Se encargan de regular o eliminarlo. O sea, ¿cómo es esto, no? Si yo tengo, por ejemplo, un estado de acidosis, ¿no? El riñón lo que hace básicamente es reabsorber bicarbonato. Reabsorbe bicarbonato para poder, ¿cómo se llama? Combatir, digamos, regular este exceso de ácido, ¿no? Con respecto al bicarbonato, ¿no? Y cuando estamos en alcalosis, ¿no? Más bien tiende a tratar de eliminarlo. O sea, juega entre eso, ¿no? Entre retenerlo y eliminarlo, entre retenerlo y eliminarlo. Básicamente en su función buffer como tal. Pero esto es a nivel extracelular, ¿no? No es intracelular. El bicarbonato es el principal buffer extracelular, no intracelular, o sea, principalmente en el plasma. A diferencia de la capacidad que tiene la hemoglobina, que siendo esencialmente su sistema buffer intracelular, y siendo rica en histidina, ¿no? Que es un aminoácido importante, ¿no? Le confiere pues esa posibilidad de buffer, ¿no? ¿Ya? Entonces, por favor, tengan siempre presente eso, ¿no? ¿No? Para el extracelular, bicarbonato, para el intracelular, ¿no? La hemoglobina, ¿no? La hemoglobina es muy, muy importante, muy importante, ¿eh? Siguiente, por favor. Ya. Ya, ese es también dentro de las funciones del transporte y la relación que tiene con la movilidad, también interviene ese equilibrio que hay entre los trastornos ácido-base, ¿no? O sea, por decirles, ¿no? En un paciente con acidosis, la respuesta va a ser la alcalosis, y un paciente con alcalosis, la respuesta compensatoria va a ser la acidosis, ¿no? Esto no está mucho mejor entendido en el diagrama de Davenport. Siguiente, pasa al siguiente, por favor. Y aquí está. Dale zoom, por favor, al diagrama B, que es la explicación total de la clase. Bien, el diagrama de Davenport es un diagrama que explica todas las reacciones ácido-base y sus compensaciones, ¿no? En un solo diagrama, de dos ejes que utiliza tres datos importantes. Por un lado tiene el dato del pH, por otro lado tiene el valor del bicarbonato y por otro lado tiene la presión parcial de CO2. Tres cosas importantes tiene el diagrama de Davenport: valor de pH en el eje de las X, el valor de bicarbonato en el eje de la Y tiene, además de eso, el valor de PCO2, ¿no? Si ustedes ven en el eje de la Y, van a ver el bicarbonato que va, por ejemplo, de 10 a 40. Le pediría al doctor que está presentando, por favor, que cuando yo hable marque para que se pueda entender el bicarbonato. Fíjate la línea de la X, perdón, la Y, de 10 a 40. Mi pregunta es, normalmente el bicarbonato es 24, ¿no? O sea, está entre 30 y 20. Ponga al medio entre 20 y 30. Más o menos ahí es el valor normal de bicarbonato. Listo. Ahora vamos al eje de la Y. ¿Ya? En el eje de la Y, por ejemplo, está expresado el pH, ¿no? Y el pH normal es 7.4, que está al medio. Listo. Para la izquierda está en acidosis y para la derecha está en alcalosis.
Ahí está la representación tanto del bicarbonato y del pH. Más arriba, ándate hasta el punto D. Ándate hasta el punto D. En el punto D ustedes van a ver unas líneas que van de manera oblicua, más arribita, donde está el número 60, bajas al 40 y bajas al 20. No. Ajá, listo. Ahí está representando el cruce que tiene con la curva, la relación que tiene con el PCO2 o la presión de PCO2. ¿Ya? Entonces, listo. Lo normal de la presión del PCO2, ¿cuánto es? ¿Cuánto es la presión del PCO2? 40, muy bien. Lo ideal sería que ustedes, mientras estamos explicando, ustedes lo remarquen a colores, ¿no? No estamos en la clase, pero lo normal del PCO2 es 40, y ándate al bicarbonato otra vez entre 20 y 30, sería la normalidad. ¿Listo? ¿Y el pH dónde? Abajo, 7.4. Listo. Dicho eso, este diagrama solamente, o sea, tiene estos tres factores, y estos tres factores son suficientes para determinar o para representar todos los trastornos ácido-base que ocurren en el medio interno. Eso es la función del diagrama de Davenport, representar los trastornos ácido-base del medio interno, basados básicamente en tres parámetros. Doctor, ¿qué significa eso? Que, por ejemplo, y todos atentos, por ejemplo, el punto F, ponga su dedo en el punto F, doctor. El punto F, ¿qué representa? Que el pH está en 7.4, ¿cierto? El pH está en 7.4, pero el bicarbonato está en ¿cuánto? En menos de 20. En menos de 20, ¿no? En menos de 20. Y el PCO2, ¿en cuánto estará? En 20 más o menos. Listo. ¿Qué interpretación tienen sobre eso? Resérvalo ahí el F. Vamos primero al A, que es más fácil, y de ahí vamos al F, que es mucho más difícil. Vamos al A. El A hacia abajo está en 7.4, ¿cierto? Bájalo. Ya. Y hacia la izquierda, ¿en cuánto está? En 24. Más o menos en 24, menos de 30, 24. Y perpendicularmente, cuando está en 40. Listo. Doctora Melissa, ¿el punto A qué representa? Eso es más fácil. Bueno, un pH estable y... pH normal. Nada más que eso. Es un pH normal, Melissa. Ajá. Porque el pH está en 7.4, el bicarbonato está entre 20 y 30, que debe ser 24, el PCO está en 40. Listo, o sea, es una persona normal, un equilibrio ácido-base normal. Listo, por favor, apunten eso, para que entiendan los demás puntos. Porque en el examen puede venir un gráfico de esto y decirle qué representa el punto B, qué representa el punto D, qué representa el punto F, qué representa el punto C. Porque esas preguntas vienen, por ejemplo, en los que van a dar examen en los STEP, viene un gráfico de Davenport y te dice qué es lo que representa el punto E, qué es lo que representa el punto A. El punto A representa básicamente la normalidad, un equilibrio ácido-base, porque representa que el pH está en 7. Bájalo, 7.4, doctor. 7.4, el bicarbonato a la izquierda está entre 20 y 30, que debe ser 24, y el PCO2 está en 40. Todo eso es normal. Listo. Vamos, Jesús, ¿qué significa para ti el punto? ¿Qué representa para ti el punto C? ¿Qué representa para Jesús el punto C? Rápido. Una alcalosis, doctor. Una alcalosis, ¿por qué? Baja tu dedito, el pH está... Oye, ¿qué pasó? Tu Se me fue. pH está en más de 7.4, está en alcalosis, muy bien. ¿Qué tipo de alcalosis es? ¿Respiratoria o metabólica? Fíjate, ándate el bicarbonato. Ese bicarbonato, ¿en cuánto está? Muévelo a la izquierda, ¿en cuánto está? ¿Está bajo o está alto? Está un poco bajo. Ya. Bueno, está entre el rango de 30 y 20, ¿no? Listo, está entre 30 y 20. Y ándate el PCO2. En 20. ¿Está bajo o está alto? Está bajo en CO2. Listo, Jesús. ¿Esa alcalosis es respiratoria o metabólica? Una alcalosis respiratoria. Muy bien, doctor. El punto C representa una alcalosis respiratoria. ¿Por qué? Porque si bajas, el pH está por encima de 7.6, más o menos debe estar en 7.6,
Pero el bicarbonato, ándate el bicarbonato está entre 20 y 30, probablemente esté entre 21, 22, listo. Pero igual, con un bicarbonato en veintitantos, 21, 22, no te va a dar alcalosis metabólica. Tendría que estar por encima de 24, 25, 26, 27, 28, por encima de esos valores, recién uno pensaría que tienes una alcalosis metabólica. Más bien, si te vas al punto si te vas hacia el PCO2, un PCO2 alto te da acidosis, pero un PCO2 bajo te da alcalosis. Es una alcalosis respiratoria. ¿Todos de acuerdo o no? Que el C es una alcalosis respiratoria. ¿Nos siguieron o no? De arriba, de arriba. Muy bien. Arminda, Nicola Arminda, ¿me escuchas? Arminda, ¿me escuchas? Pucha, que no está Arminda. Arminda, ¿me escuchas? Hola. Sí, pero te quiero escuchar hablar. Habla tu audio, por favor. Pon el Davenport, por favor. No tiene audio. Uy, ay, ay. Ya, Arminda, dale zoom al Arminda, ¿me escuchas? ¿Qué representa el punto B, Arminda? ¿Qué representa el punto B? Escríbelo, por favor. El punto B. ¿Es una acidosis? Baja tu manito. Correcto, es una acidosis metabólico respiratoria. Arminda. Ya, doctor, vaya al bicarbonato con su manito. Está entre 20 y 30, normal probablemente. Y vaya ahora hacia el PCO2. Sube, el PCO2 está en 60, que está muy alto, ¿cierto? Es una acidosis de tipo, es una acidosis de tipo respiratoria. ¿Están de acuerdo que es una acidosis respiratoria o no? Dedo arriba. Muy bien. Una acidosis respiratoria. Muy bien. Vamos, el otro. ¿Dónde está? Renzo, el de la carita con su mascarilla. Renzo, ¿me escuchas? Sí, Renzo. dígame. Ya, Renzo, el de la carita con su mascarilla. Renzo, ¿qué representa el punto G? Como el trago, el punto G, como ese traguito que tomas todos los fines de semana. Punto G. Una acidosis ¿Acidosis de qué tipo? metabólica. Acidosis metabólica. Mueve la manito, muy bien, bicarbonato menos de 20. ¿Y el PCO2 en cuánto está? En 40 normal. Acidosis metabólica. Muy bien, doctor. Perfecto. Vamos a ver con vamos con Víctor Hugo, el chamo ese, o el chamorro. Víctor Hugo, el chamo, creo que es, ¿no? Víctor Hugo, ¿me escuchas? Sí, doctor. El de la carita otra vez, XD, ya, Víctor Hugo. Víctor Hugo, ¿qué significa el punto D? O sea, un pH normal. Ya, puede estar un pH normal, ya. ¿Seguro? Ya. Ligeramente alcalosis, ¿no? Ligeramente alcalótico, ¿no? ¿Cierto? Listo. Ligeramente alcalótico, ya. Respiratorio, metabólico. Respiratorio. Respiratorio o metabólico. Metabólico. ¿Estamos de acuerdo que es metabólico o no? ¿Todos estamos de acuerdo que es metabólico el punto D o no? Sí, Claro, disculpe. porque el bicarbonato está en 24 y si el bicarbonato aumenta, te lleva a la alcalosis. Y estamos diciendo que es un pH en alcalosis. Listo. Si fuera respiratorio, más bien el PCO debería estar bajo y no alto. Entonces, quien está comandando el trastorno ácido-base es el que lleva la batuta, y el que lleva la batuta es el que lleva el trastorno ácido-base en su mismo sentido, ¿no?
Si el sentido es que aumente el bicarbonato, es una alcalosis, entonces es una alcalosis metabólica. Es una alcalosis metabólica. Es más, en ese punto D, si ustedes se dan cuenta, el PCO2 ha tenido que subir hasta 60, ¿no? Para intentar compensar. Y ahí está, ¿no? Por eso que tu pH está casi compensado. Entonces sería en ese punto D, ¿sería una qué? ¿Quién se atreve a decirme? ¿Está compensado o no está compensado? Víctor Hugo, ¿está compensado o no? Sí, Claro, está compensado. En ese punto, doctor, ¿por qué? Porque el pH ya está normal, pues. El pH ya está normal. El pH está casi normal, ¿no? Normal un poquitito, ¿no? Se ha pasado, pero ya está casi normal. Acuérdate que esto es un gráfico. Es 7.4, pero puede estar ahí, ¿no? O sea, ya está casi normalizado el pH. Esto se debe a que ha retenido su PCO2 hasta 60, ¿no? Porque el bicarbonato estaba muy alto. Es probablemente una alcalosis, ¿no? Metabólica compensada, una alcalosis metabólica compensada. ¿Por qué no puede ser alcalosis respiratoria? Porque el PCO2 está alto y no bajo. El primer trastorno es el trastorno que mueve el pH a su favor, ¿no? Como el bicarbonato está alto, sí concuerda un bicarbonato alto con una ligera alcalosis, ¿no? Si lo que pesara fuera el 60, deberíamos estar en una recontraacidosis, ¿cierto? ¿No? Y la compensación de esa acidosis, si fuera 60, sería más bien que el bicarbonato aumentara, ¿no? Que el bicarbonato aumentara, la alcalosis metabólica, ¿no? Entonces, esto está al revés, ¿no? Es una alcalosis metabólica compensada. Listo. A ver, otro participante. No se asusten, todos han entendido, pero no se asusten cuando hablamos de que está compensado o no. Y ahorita vamos a ver. Oye, Jesús Gabriel tiene varios chats abiertos. Carlos Alfredo. ¿Dónde está Carlos Alfredo? Carlos Alfredo. ¿Estás, Carlos Alfredo? Oye, los audios no funcionan. ¿Qué pasa? Todo el mundo, justo ahorita el audio no funciona. Carlos Alfredo, ¿qué significa el punto E? Punto E. Punto E. Eh, Punto E, ¿qué significa? ¿Puedo participar, doctor? Sí, sí, Jocelyn, ¿qué es el punto E? Sería una alcalosis metabólica no compensada. Sería una alcalosis, muy bien, se ha ido ya, obviamente es alcalosis, listo. Y como está tu vida metabólica, muy bien. Y tu PCO2, ¿por qué dices que no está compensado? Porque no llega al rango normal de un pH neutro, doctor. Muy bien. Jocelyn, todo está perfecto, pero ahora te voy a, para todos ustedes, les voy a abrir los ojos. Que el pH esté normal o dentro de los rangos normales o no, no significa el trastorno ácido-base esté compensado. Para nada, doctora. Y la prueba es tu punto E. Mira tu punto E. ¿Tu punto E en cuánto está? Baja una línea. ¿Está en 7 punto cuánto? 7.6, más o menos. Ya, 7.5 por ahí. No es una regla exacta, ¿no? Ya. Esto está en alcalosis, ¿cierto? Listo. Pero está con 7.5. ¿Y es un pH normal 7.5?
No, doctor. Entonces, ¿cómo puede decir que está compensado? Porque no depende del pH. O sea, la compensación no depende del pH. La compensación depende del órgano que compensa. ¿Qué órgano compensa tu alcalosis metabólica? Porque es una alcalosis metabólica. Los riñones, doctor. ¿Quién dice lo contrario? ¿Quién compensa una alcalosis metabólica? Acuérdate la fórmula de logaritmo, ¿no? ¿Quién compensa una alcalosis metabólica? Los pulmones, pues. Los pulmones. Cuando tenemos algo metabólico, la respuesta es respiratoria. Y cuando tenemos algo respiratorio, la respuesta es renal, o sea, mediante el bicarbonato. Por eso la ecuación de Henry-Haas cuando están al mismo nivel son directamente proporcionales, cuando están en niveles distintos son inversamente proporcionales. ¿Ya? Uno está en el numerador, en la fórmula, y otro está en el denominador. Son inversamente proporcionales. ¿Qué quiere decir? Que para mantener el equilibrio, cuando tú tienes una acidosis metabólica, el cuerpo te tiene que llevar a una alcalosis respiratoria. Y cuando tú tienes una alcalosis respiratoria, la respuesta tiene que ser una acidosis metabólica. Entonces, en este caso, doctora, que su paciente está el punto E en 7.5 más o menos, está en alcalosis, y su bicarbonato está en más de 30, es una alcalosis metabólica, la respuesta debería ser ¿qué? Que su PCO2 aumente o disminuye. Disminuya. ¿Hasta qué punto más o menos? ¿Disminuye o aumente? Si estoy en una alcalosis metabólica. Fíjense bien, en E, 7.5 más o menos. Y el bicarbonato está aumentado, ¿cierto? Listo. La respuesta tiene que ser respiratoria de todas maneras. Llevando ¿a qué? Al PCO2 para arriba o para abajo. Para abajo, doctor. Para abajo, o sea, de entre 40 y 20, o para arriba entre 60 y 40. Entre 40 y 20. No. Es para arriba, entre 60 y 40, chicos. ¿Ya? Ahí estaríamos hablando de una acidosis respiratoria. Una alcalosis metabólica se compensa con una acidosis respiratoria. Entonces, el PCO2 debe ir de 40 hasta 60. Por esa misma razón, el punto D, ¿se dan cuenta? Miren el punto D. El punto D ya tiene 7.4. Bájalo. En el punto D ya el pH está normal, 7.4. Ahora compara con el punto E. Solamente comparemos el punto E con el punto D. El punto E está en más de 7.4, mientras que el punto D ya está en 7.4. ¿Y esto a expensas de qué? De que en el punto E el PCO2 es 40 y en el punto D el PCO2 es 60. O sea, aumentó. ¿Ya? Entonces, por favor, no se olviden eso, que cuando uno tiene una acidosis, la compensación es una alcalosis. Y si el problema de la acidosis o si uno tiene una acidosis, la compensación es una alcalosis. Si uno tiene una alcalosis, la compensación es una acidosis. Si el problema es renal, o sea, el bicarbonato, la compensación es pulmonar, o sea, el CO2. Y viceversa, si tu problema es pulmonar, la compensación es renal mediante el bicarbonato. O sea,